Bueno, vamos a hablar hoy, el otro día hablábamos de milagros, hoy hablaremos de un santo milagrero. Y ya que hay gente, como esta querida amiga que estaba enamorada de un oyente, que cumple años el 14 de octubre, y una que está enamorada de este, y el otro que está enamorado de la otra, toda una cosa de andar pidiendo amores y pidiendo casorios. Vamos a hablar de San Antonio, que es un santo casamenteño. El otro día hablábamos de los santos, de cómo funciona la canonización, de cómo el Papa en forma pública proclama la santidad de una persona fallecida. Dijimos también que hay un proceso que requiere virtudes eminentes de grado heroico y al menos 2 milagros. O sea, tenés que ser muy virtuoso al punto del heroísmo y tenés que haberte mandado por lo menos 2 milagros para ser santo. Expuestas estas 2 características por un grupo de testigos, se examinan los milagros de forma exhaustiva y los encargados de dar validez o nulidad a los milagros son los integrantes de la Congregación para las Causas de los Santos. La lista de santos está en el Acta Sanctorum, que menciona no solo los designados por el Papa, sino aquellos anteriores a este régimen que habían sido santificados un poco por la opinión popular. Y habíamos dicho que había 27.000 santos, que hay, para cualquiera hay santo. Habíamos hablado, no sé si de San Cono y San Pantaleón, y hoy hablaremos de San Antonio. San Antonio en realidad se llamaba Fernando, lo cual ya es una especie de desengaño. Que San Antonio se llame Fernando es al menos un desperfecto. Yo ya, si hubiera estado en la Congregación de los Santos, yo hubiera votado en contra. Digo, un momento, si te quiere hacer santo a San Antonio, primero que llame Antonio. Sí, primer requisito. Claro. La ley, nació el 15 de agosto de 1195 en Lisboa. Era hijo de Martín de Bouillon, descendiente del famoso Godofredo de Bouillon, que participó en la primera cruzada, del cual hemos hablado algunas veces. Descendiente y bastante próximo. Habían pasado apenas un poco menos de 100 años de la toma de Jerusalén. Era descendiente también de María Teresa de Tavera, que era descendiente a su turno de los reyes de Austria. Se dice que ya cuando recién nació apuntaba para milagroso porque el bebé desprendía un exquisito olor a rosas. A los 5 años hizo voto de virginidad ante la Virgen de la Catedral de Lisboa. Y ahí nuestro amigo Voltaire hace referencia a los votos y dice: prometer a Dios por medio del juramento que seremos desde cierta edad hasta que muramos jacobinos, jesuitas o capuchinos, es afirmar que tendremos toda la vida la misma idea. A los 15 años entró, no Voltaire, sino Fernando, al convento de los agustinos. Lo ordenaron sacerdote en 1220. Parece que fue un santo muy especial este muchacho, ¿no? En sus manos existían resortes misteriosos del manejo divino. O sea que Dios le había dado facultad para manejar algunos asuntos. Podía quitar y otorgar la vida a quien quisiere. Anda llevando. Parece que cuando entró al convento, pusieron ahí a laburar y entró en contacto con muchos monjes franciscanos. Y entonces decidió pertenecer a esa orden, tomó el hábito franciscano y ahí se puso el nombre de Antonio. Su nombre de bautismo era Fernando, pero al entrar a la orden de los franciscanos se puso Antonio. Como era un gran orador, lo mandaron a predicar, lo nombraron predicador de la orden. Allí en esos días de prédica obró su primer milagro. Cuenta la tradición que un novicio cansado de la vida religiosa decidió tomársela del convento y en la celda de Antonio el muchacho encontró un libro que el futuro santo había escrito, Sermones de los Salmos, y como era un libro muy lindo, muy bien pintado, se lo fanó y se fue. Y Antonio, al ver que le faltaba el libro, entró en un estado de éxtasis que provocó la restitución de aquel objeto. Parece que el pibe que se lo había llevado tuvo una visión en el camino, se le apareció un hombre de aspecto terrible que le ordenó devolver el libro. Y el tipo volvió y lo devolvió. Volvió y lo devolvió, queda mal, ¿no? El tipo regresó al convento e hizo devolución del libro.
Desde ese día la presencia y predicación de Antonio fueron acompañadas por cientos de conversiones al enterarse del episodio del libro, y también lo nombran en aquel entonces santo de las cosas perdidas. San Antonio no solamente es santo casamentero, sino de las cosas perdidas. Cuando a alguien se le pierde una cosa, pues nada de buscarla. ¿A qué perder tiempo buscándola? Se le solicita a San Antonio que la restituya, y el santo, salvo que uno cometa el más mínimo error en la invocación, el santo procede a la restitución del objeto extraviado. Un día en Padua, una mujer, San Antonio de Padua, ¿no?, preparaba un baño para su hijo. Y en ese momento oyó decir que se acercaba Antonio para predicar y eso. Entonces, apurada, imagínense lo famoso que era Antonio, apurada la mujer se levantó, metió al chico sin querer, en el apuro por ir a oír a un santo, vio cómo se pone una. Ajá. Metió al chico en una caldera de agua hirviendo en vez de ponerlo en el baño de agua tibia que le había preparado, y se fue al sermón. Cuando volvió, encontró al chico en el caldero de agua hirviente, pero con una sonrisa en los labios y sin ninguna lesión. Más tarde se dijo que su contacto con el santo la había salvado del error, de no haber ido a ver a San Antonio, y en cambio sí, supóngase usted, el programa de Marcelo Tinelli, otra hubiera sido la suerte del niño. San Antonio hacía uso de sus poderes para prodigar durísimas penitencias. Parece que un día estaba dirigiendo las obras de un nuevo convento y necesitaba una carreta para transportar unos materiales. Por ahí vio pasar a un labriego que conducía un carro tirado por bueyes, le pidió ayuda para cargar algunas cosas. El labriego dijo que no, y para salvarse de hacer un favor, le dijo que en realidad no podía ayudarlo porque conducía el cadáver de un joven al cementerio. Mintió, mentira. San Antonio no insistió, y en realidad el que iba en el carro era el hijo del labriego que estaba polillando. Cuando el hombre le habló para reírse de la burla que había hecho al fraile, el joven no contestó. Estaba muerto. Eso por haber querido burlarse de San Antonio, ¿no? Parece que, de todos modos, el labriego, comprendiendo su error, regresó a donde San Antonio le ofreció ayuda, y San Antonio, en agradecimiento, le devolvió la vida al hijo, vida que él mismo le había quitado. No parece un santo muy serio. No me está gustando mucho. A mí tampoco. Encima te casa. Bueno, pero el más llamativo de los milagros de San Antonio se produjo mientras predicaba en Rímini para convertir a los cátaros. Viendo que nada podía con ellos la predicación, se dirigió al mar y llamó a los peces, diciendo: peces del mar, venid a oír la palabra divina, ya que los hombres no lo quieren escuchar. Y al instante los peces sacaron la cabeza del agua y se acomodaron para oír. El santo les dio la bendición y todos se retiraron luego en perfecto orden, aunque no se ve muy bien qué clase de desorden podrían cometer unos pescados. No se ve muy bien cómo hubiera sido una retirada desordenada de los peces. Ante semejante prodigio, los cátaros de Rímini siguieron a San Antonio, cosa que hubieran hecho, digo yo, hasta los paganos más recalcitrantes, viendo cómo se retiraban en perfecto orden los peces después de haber oído la predicación de San Antonio. Esta capacidad de hacer milagros del santo prosiguió después de su muerte. ¿De dónde saca la fama de casamentero San Antonio? Del siguiente milagro que se produce después de muerto el santo. Vivía en Portugal, ya en el siglo XVII, una viuda con su hija llamada Juana. Juana era hermosísima, y la muchacha quería casarse, pero por su pobreza no hallaba partido. Le aconsejaron que acudiera a San Antonio, y comenzó el trecenario. Trecenario que son 13 martes seguidos de rezar a San Antonio y de rendirle pleitesía. Después de 13 martes aparece un tipo y te casás. Pero había llegado el último martes y al ver que no había obtenido nada, se enojó con el santo, cachó la estatua que tenía y la tiró por la ventana. Y la estatua le cayó sobre la cabeza a un tipo que pasaba por la calle.
Pero como era de yeso no le hizo mucho, le rompió el sombrero. El tipo furioso subió, pidió explicaciones. La madre, la viuda, la madre de Juana, le contó lo sucedido y rogó que disculpara el arrebato de su hija. El tipo quiso ver a la muchacha para increparla y cuando la vio se enamoró al instante. Y a los pocos días se celebró el matrimonio. Esto es verdaderamente un milagro. San Antonio murió el 13 de junio de 1230 a los 35 años de edad. En 1232 fue canonizado, es decir, enseguida, por el Papa Gregorio IX, y cuenta la tradición que ese día las campanas de Lisboa sonaron por sí solas. En 1263 hizo el primer traslado de sus reliquias, y parece que la lengua persistía incorrupta. ¿A quién podemos dedicar esta charla? Bueno, San Antonio parece un tipo simpático, pero yo debo decir algo. La historia de mi escepticismo está llena de estos cuentos. Estos cuentos, más que convencernos, nos alejan, muchachos. Nos alejan. Nos alejan. No me venga con esto. No necesito esto para creer. No añade nada a mi fe. Y no necesito estas historias. Claro que necesito un milagro, pero un milagro razonable, por Dios. ¿Cómo le va a quitar el santo la vida a un pibe y se la va a devolver después para que aprenda a no ser mezquina? Déjese de mamá. Déjese. Hagamos milagros poéticos y hagamos que la vida de los santos sean expuestas como quería Swedenborg, no solo con santidad, sino también con inteligencia. Ojalá exista la posibilidad de milagros. Ojalá haya personas tan verdaderamente heroicas y tan meritorias e incluso capaces de prodigios como para que los consideremos santos. Pero insisto en lo que se dice siempre en este programa: el rigor para admitir los prodigios tiene que ser enorme. Tiene que ser enorme, como es ahora el rigor de la Iglesia. La Iglesia no admite así como así un milagro. Voltaire decía con mucha sorna que antes eran más frecuentes los milagros que ahora. Parece que sí. Bueno, de todos modos le dedicamos a San Antonio, de cuya vida no se conocen más que los milagros, que son... no son buenos milagros. Incluso el que más me gustó fue el de la estatua en el Marote, del tipo. ¿El perro de yeso? Del perro de yeso. Bueno, los refutadores de leyenda bien podrían atribuirlo a la casualidad. Pero bueno, tampoco vale creer en los cientistas tanto. Se lo dedico entonces, lo dedicamos a nuestro querido Antonio y a todos aquellos que están esperando un milagro de amor, que están esperando un marido, una mujer, y aquellos que han perdido algo, ya que es el santo de las cosas perdidas. Es posible, esto sí es posible, que las cosas perdidas vayan a algún territorio, que haya un orden. En un universo ordenado las cosas perdidas estarían todas en el mismo lugar. Una especie de depósito. Una especie de depósito con un funcionario, en este caso San Antonio, a cuyo cuidado están todas las cosas que se pierden, las cosas que hemos perdido en la vida. Dios mío, lista de cosas perdidas por fulano de tal en su vida. Esa es una obra literaria maravillosa. Lista de cosas perdidas por fulano de tal. Nada más, ese es el título. Y llénela como quiera. Y llénela como quiera. Una bolita, una ilusión, una sed de justicia, un poco de pelo, una novia, 200 pesos, la juventud. Se dirá, no, dirá alguien, no, objeción. Objetos perdidos, nada más, no aquello que se va degradando con el tiempo. Objetos extraviados, extravío, no sé dónde lo puse. No es que no sabemos dónde pusimos la juventud. Entonces sí, ahí sí, depósito, y ya son objetos, constantes y sonados. Incluso novias, pero perdidas no por desamor de la novia, sino por desencuentro en amontonamientos. ¿Entiendes lo que quiero decir? No es que perdí una novia porque ya no me quiso, perdí una novia porque se bajó antes en el subterráneo, me empujaron, que sé yo, y cuando quise acordar no estaba más. Está bien. Eso es verdaderamente
perder una novia en el sentido de objeto perdido. Bueno, entonces a San Antonio, a las cosas perdidas, a la gente que ha perdido algo y a los que están buscando novia y a los que están suplicando por algún milagro. Y justamente suplicando a la cruz se llama esta bellísima canción criolla, esta breve y bellísima canción criolla que canta Edmundo Rivero acompañándose él mismo con la guitarra. Adelante, don Leonel.